Corría el año 1999. De la Rúa asumía como presidente de la nación y ocurría el cambio de milenio. Años marcados por grandes contrastes entre la esperanza por lo que venía y lo que terminó siendo una de las crisis más profundas de la Argentina. En medio de esos contrastes, en el año 2000, publicábamos nuestro primer libro, El Directorio Legislativo, para poner por primera vez en conocimiento público quiénes son nuestros legisladores. Pasarían 8 años luego de ese primer proyecto original, realizado casi de manera artesanal, hasta constituirnos como organización formal, sumando más proyectos de apertura legislativa, acceso a la información pública y fortalecimiento democrático. Fue en el año 2008, en medio del conflicto con el campo, la 125 y el voto no positivo de Cobos, que nos constituíamos formalmente como organización de la sociedad civil. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. El Congreso tenía muchísimo protagonismo y había muchas expectativas puestas en lo que terminaría resolviendo. Creo que el directorio legislativo me ayudó a mí y a todos nosotros a tener un poco más de claridad en contextos hostiles y a acceder a conocimiento que nos permitiera fundamentar las posturas con respecto al tema de la 125 y con respecto a muchas leyes que son cruciales para la vida del país. Año 2009. Fallecía el expresidente Raúl Alfonsín. Tras gran cantidad de audiencias públicas, se sancionaba la ley de medios. El proyecto de ley sobre regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito del territorio de la República Argentina. Afirmativo 146 votos. Y tras las secuelas que había dejado el conflicto agrario y la 125, nosotros conformábamos el grupo de consenso agroindustrial. En busca del denominado consenso agroindustrial. ¿A qué llaman consenso y dónde están parados, digamos, con esta búsqueda? Bueno, ese es un proyecto que empezó en más o menos febrero o marzo de este año y la idea es buscar acuerdos en los distintos sectores del sector agroindustrial. El conflicto que realmente nos hermanó fue el que dio lugar al proyecto del consenso agroindustrial, un proyecto que empezó María y Noel a trabajar con el equipo de directorio, que nos invitó al equipo de Cambio Democrático a sumarnos, y básicamente lo que buscaba era construir una agenda común de incidencia en políticas públicas a organizaciones y sectores que habían quedado enfrentados luego del conflicto del campo, entre el campo y el gobierno, allá por el año 2008, 2009 más o menos. Y lo interesante es que se pudo lograr lo que muchas veces todos se miraban sorprendidos, que era poder superar esa grieta que había enfrentado no solamente por la renta agraria, sino también por identidades y por trayectorias políticas. Y en ese afán de juntar a los opuestos es que también nosotros construimos una linda hermandad. En la forma que se trabajó, que discutimos en su momento con otros legisladores que también estaban trabajando en estos temas, pero a través del diálogo, la transparencia y la forma que pudimos llegar a un consenso cuando, si era necesario, modificamos el proyecto de ley, creo que solamente el directorio legislativo pudo llevarlo adelante. En 2010 fallecía Néstor Kirchner. Murió Néstor Kirchner, información primero en C5N. El Congreso sancionaba la ley de matrimonio igualitario. Es algo realmente histórico, porque es el primer país, al menos de América Latina, que tiene esta ley. Argentina celebraba su bicentenario, al mismo tiempo que Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, México y Venezuela. Mientras tanto, nosotros creábamos la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Abierta, responsable e inclusiva. No solamente precedió a lo que fue luego el movimiento, la iniciativa de parlamentos abiertos, donde el cual la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa jugó
fue un actor clave conjuntamente con Starlight Foundation y con el National Democratic Institute, sino también precedió al lanzamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto UOGP, que luego se planteó el dilema de cómo integrar a los parlamentos a esta agenda. Para mí ha sido un gusto poder haber coincidido en el camino hace pues ya unos 8 o 9 añitos que coincidimos para aventurarnos a hacer esta hermosa red latinoamericana de transparencia legislativa, que luego devino en todo un movimiento de parlamento abierto, no solamente en la región, sino en el mundo. María, Agustina, Noel y el resto de compañeros, ha sido un honor y un gusto poder aportar en conjunto un granito para construir unas sociedades más democráticas, más abiertas y más cercanas a la ciudadanía, y sobre todo hacerle entender a los congresos que están ahí para representarnos y que hay que estrechar las brechas con nosotras, las ciudadanas. Llegaba el 2011, año electoral. El 54% de Cristina, mayoría abrumadora del oficialismo en ambas cámaras del Congreso, y la amplia victoria de Macri en la ciudad. En ese contexto, lanzábamos el primer índice latinoamericano de transparencia legislativa, junto a 10 organizaciones de la región. El año 2011 yo comencé a trabajar con directorio legislativo. En ese momento las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana enfrentábamos el desafío de poder medir y evaluar la transparencia en nuestros congresos nacionales, y en ese desafío estábamos liderados por directorio legislativo. Yo era director de incidencia de Ciudadano Inteligente, una ONG chilena, y comencé a colaborar con directorio legislativo en el lanzamiento del primer informe de transparencia legislativa, que fue un trabajo muy profesional y fue un trabajo en el que hicimos un proceso participativo con las ONGs que pertenecían a la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa, para tener un instrumento que fuera legítimo, válido, riguroso metodológicamente, y que nos permitiera cumplir con el objetivo de evaluar para trazar una brecha, una posibilidad de mejora en los indicadores de transparencia de nuestros congresos. Desde México les queremos mandar un gran abrazo a Directorio Legislativo, a todo su equipo, por no solamente el gran trabajo que han hecho en Argentina, sino por impulsar la agenda de parlamentos abiertos a lo largo de toda la región, apoyar y trabajar junto con diferentes aliados en esa gran tarea que necesita mucho más trabajo, y ojalá siga muchos años más trabajando directorio legislativo con esa tenacidad, con esa especialidad y con esa fuerza que está permeando a través de todo el mundo. 2012. Se nacionalizaba YPF. Se sancionaba el voto optativo a los 16. Comenzó ya este debate, por lo menos desde el punto de vista formal. Se cumplían 30 años de la Guerra de Malvinas. Hace 30 años se daba este hecho absolutamente heroico. Y mientras tanto, nosotros lográbamos incidir en la modificación de la ley de trata de personas. Hay que reconocer a aquellos emergentes de la sociedad civil que tanto han hecho en la lucha contra este flagelo. Me refiero a la Fundación Directorio Legislativo, a la campaña abolicionista, Ni una mujer víctima de la red de prostitución, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Plataforma Interamericana de los Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Red No a la Trata, Frente Abolicionista Nacional. Además, ese mismo año, comenzábamos a brindar nuestro servicio de información regulatorio en toda América Latina. Trabajaba desde Miami, al principio monitoreando un país, después 2, después 3, después terminamos creo que como en 6. Me acuerdo especialmente el desarrollo conjunto de un dashboard que nos sirvió para monitorear muy bien varios países y eso sirvió para muchas cosas en la empresa, en el banco en el que trabajaba en ese momento. Y me acuerdo particularmente el gran trabajo que hicieron cuando monitoreaban lo que pasaba en la negociación con los holdouts, más particularmente cuando todavía durante el gobierno de Cristina Kirchner el tema estaba complicado y a varias empresas, varios bancos nos afectaba de una manera muy directa. Así que gran trabajo, fue enormemente valorado. En 2013 se enviaba al Congreso el set de leyes de la llamada democratización de la justicia. Con más participación popular. Y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento. 6 meses después, lanzábamos el proyecto de declaraciones juradas abiertas, junto a grandes aliados, publicando documentos patrimoniales y financieros de todos los legisladores nacionales.
Pienso que ayudamos humildemente al directorio legislativo en esta tarea con nuestro equipo de tecnología, con nuestro equipo de producción de datos, con ayudar a provocar estos encuentros y las maratones cívicas para tipear información, para hacer chequeos, para estar todos juntos, para darnos ánimo entre todos, para conseguir realizar toda esta tarea juntos. En el 2014 se lanzaba el ARSAT-1. Cuba restablecía relaciones con Estados Unidos. Y vaya que siguen las reacciones. Vámonos a Miami después de este anuncio de Barack Obama y Raúl Castro de restablecer relaciones entre los dos países. Y se reformaba el Código Civil argentino. Punto de mira de la Comisión Bicameral de Argentina. El organismo ha empezado las discusiones sobre el proyecto de reforma del Código Civil del país. Mientras tanto, nosotros creábamos el Grupo de Legisladores Transparentes. Y ese mismo año lanzábamos un nuevo directorio legislativo, con toda la información actualizada del Congreso de la Nación. Supongo que es de aprendizaje mutuo. Yo reconozco que muchas veces es un tema para los propios funcionarios, para los propios asesores, para los propios colaboradores, que te estén tiqui, tocando el tema. Yo he tenido el gran privilegio de poder ayudar también, más que nada haciéndole coaching a María, a quien le debo haberme presentado con mi mujer, así que le debo muchísimo más de lo que jamás le voy a poder devolver. El directorio legislativo es la demostración de lo que se puede hacer con mucha pasión, mucha convicción, mucho sacrificio y lograr resultados tan importantes. 2015, año electoral. Recambio presidencial y nueva correlación de fuerzas. Año de campañas, por las PASO, la primera vuelta y el balotaje. En medio de todo eso, y con el axioma que en año electoral se sancionan menos leyes, una vez más lográbamos incidir en la sanción de una ley, la de energías renovables. En el proceso que desembocó en la ley 27191, aprobada a finales de 2015, hubo un proceso que se inició algunos años antes, en el cual el directorio legislativo logró conformar una plataforma en la cual había en parte representación de algunas empresas, pero también organizaciones de la sociedad civil que establecieron una plataforma común en cuanto a los reclamos y por qué esa ley debía salir y qué elementos debía contener. Creo que el rol del directorio legislativo fue esencial porque fue quien hospedó a esa plataforma, no solo en reuniones en su propio local, sino que nos convocó a todos y así pudimos incidir muy bien sobre el resultado que tuvimos a finales de ese año. Poner de relieve la importancia que tiene el tercer sector cuando coordina las acciones de lo público, de lo privado y, por supuesto, lo más importante, sacudir a los legisladores para decirles, señores, estos son las renovables, este es el camino, un sendero que se inicia y que esperemos dure muchos años más. Ese mismo año, en Venezuela la oposición ganaba las elecciones. Colombia avanzaba hacia el acuerdo de paz con las FARC. Durante más de 50 años las FARC y Colombia han estado en guerra. Y nosotros fundábamos nuestra organización hermana en Estados Unidos, Directorio Legislativo for the Americas, ampliando aún más nuestros proyectos regionales en América Latina. Año 2016. Año clave al sancionarse la Ley de Acceso a la Información Pública, tras más de 15 años de trabajo para lograrlo. Fíjense, señores diputados. Han votado por la afirmativa 182 señores diputados. Al mismo tiempo, ese mismo año, comenzábamos a formar parte del Comité Ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Latin America has always been the secret energy source of OGP and a hotbed of innovation. What we were looking for was a strong champion on the parliament side. And that's where Maria and Directorio Legislativo came in. Maria joined the OGP Steering Committee back in 2016, and it has been a delight to work with her ever since. Creo que es un trabajo pionero en Argentina, que ojalá se hiciera en muchas más provincias. Resulta muy necesario y muy útil además para los funcionarios contar con organizaciones como directorio que están todo el tiempo empujando desde la crítica constructiva, desde el aporte, desde las ideas y desde la colaboración, que me parece fundamental si realmente queremos crear
democracias más sanas, más abiertas, más informadas y elevar el debate público. Lo que le quiero decir, presidente, es que hace 59 minutos tenía que empezar esta sesión. Sí. Que evidentemente no tiene el número y no lo busque en el reglamento. Fines de 2017. El Congreso cerraba un año con una superagenda legislativa. Y nosotros también, con la mudanza de nuestra directora ejecutiva, ahora global, instalada en Washington, D.C., y ampliando más aún los proyectos regionales. En una región como América Latina, que necesita de la transparencia y la participación ciudadana más que nunca, Directorio Legislativo sigue jugando un rol esencial en asegurarse que vamos a tener la región que todos nos merecemos. Nos alegra muchísimo que Directorio Legislativo tiene una presencia en toda la región, pero adicionalmente en los Estados Unidos, que le permite asegurarse que trabaja estratégicamente para lograr los logros de impacto social que todos nos merecemos y que todos queremos ver. Luego de estos 10 años, atravesados por vaivenes políticos, grandes debates legislativos, crisis económicas y sociales, legisladores que fueron y vinieron, y contextos regionales e internacionales fluctuantes, nosotros seguimos acá, fortaleciendo las democracias en América Latina y promoviendo poderes legislativos más efectivos, transparentes e inclusivos.